Buenas, hoy vamos a trabajar en Celio. Sí, el software que es utilizado para cargar programas, ¿sí? Programas al PLC. El PLC, el programador lógico controlable. Bueno, la idea de hoy es poder utilizar entradas análogas y entradas digitales para poder darle marcha a un motor y también para poder pararlo. Bien, en principio podemos conocer la estructura del PLC. Bien, vamos a verlo. Esto es una imagen que si la buscamos en Google la podemos encontrar. ¿Sí? Eh, Vemos que la estructura de este PLC tiene dos particularidades. Si vemos por la parte superior izquierda, podemos ver que dice línea neutro. Esto es alimentación. Alimentación en corriente alterna. También podemos ver que abajo tenemos alimentación en corriente continua. Además de todos estos componentes que son para agregarle programación o para agregarle otras complejidades al circuito. También por abajo tenemos las salidas, ¿sí? Digitales o análogas que vayamos a controlar para poder utilizar el PLC. Esto es la estructura externa de un PLC. Esto es otro PLC, pero solamente con alimentación en corriente continua. Y salidas digitales, ¿sí? Que también podemos ver cómo el otro tiene botoneras que sirven para agregarle más aplicación o poder controlar de alguna forma u otra nuestra instalación. También quiero mostrarles otra foto, otra imagen, que tiene que ver con lo que más o menos pasa dentro de la programación. Y justamente la utilización de los PLC dentro de la industria. En este caso vemos en esa imagen que el PLC está como programando toda una serie de eventos que están dándose dentro de una fábrica. Bueno, si serán complejos, pero lo que vamos a ver hoy es bastante sencillo. Bueno, pasemos a conocer lo que es el programa donde vamos a programar, que como dije anteriormente se llama Celiosoft 2.0. Es la versión del Celiosoft que utilizaremos ahora. Bueno, antes de arrancar con la programación vamos a ver en cuántas partes consiste el tutorial. La primera parte del tutorial consiste en realizarlo al circuito con interruptores. Utilizar entrada analógica. La segunda parte consiste en dos partes. La primera es realizarlo con pulsadores, pero en esa tenemos una leve dificultad técnica. Es que el pulsador no queda accionado a no ser que haya alguien presionándolo. Y para eso vamos a realizar en la segunda parte de la parte 2 un enclavamiento. ¿Sí? Y vamos a verlo al enclavamiento eléctrico tradicional, el que lo hacen con un contactor, para después también analizar cómo pasa en el celio. La última parte consiste en realizarlo en la lógica binaria, utilizando compuertas, para obtener salidas, estados que nos den la marcha o el pare de nuestro motor. Bueno, pasemos a programar, ¿sí? En el Celio, primero con interruptores. Vamos a hacer un archivo y vemos que nos aparecen varios PLC. Esto es una de las utilidades que tiene el Celiosoft. Lo que muestra es las entradas que tiene en pantalla, ¿sí? Y las salidas. Nosotros vamos a elegir este de 26 salidas con extensiones, 26 entradas y salidas con extensiones. La idea de elegir este es porque es el que más o menos es comúnmente utilizado y tiene alimentación en alterna y alimentación en continuo. O sea, se pueden utilizar entradas digitales y entradas analógicas y vamos a obtener salidas analógicas y salidas digitales. Así que vamos a aprovechar ese y vamos a utilizar este de 24 volt AC. Le damos siguiente y las entradas digitales que vamos a utilizar nosotros en este caso van a ser 4.
que es lo mínimo que tenemos en pantalla. Le damos siguiente y vemos que nos aparecen dos opciones de programación. Podemos programar en ladder y ahí vamos a tener dos tipos de simbología, o podemos programar en el lenguaje BDF, que de cierto modo sería utilizar compuertas lógicas y la lógica binaria. Pero en este caso vamos a utilizar ladder con simbología eléctrica, así que vamos a darle siguiente. Bueno, vemos que nos aparece en pantalla un mapa o una especie de territorio para poder trabajar. En estas columnas acá tenemos contacto 1, contacto 2, contacto 3. Estas son todas nuestras entradas donde podemos colocar nuestras entradas o señales analógicas para poder obtener ciertos resultados o cambios de estado que puedan accionar nuestro motor en este caso, que aquí está seleccionado como bobina. Primero que nada vamos a guardar el archivo. Es importante guardar el archivo con el nombre correspondiente, así que guardemos el archivo. Este se va a llamar marcha pare con int, que sería interruptor. Le damos la opción guardar y vemos que ya generó el nombre del archivo. Bueno, la idea en principio es también agregarle un comentario al archivo, que va a ser marcha, en realidad va a ser interruptor, marcha pare. Le vamos a dar así por el orden que le vamos a desarrollar en el circuito ahí. ¿Qué queremos hacer que marche y pare? Un motor, así que también vamos a agregar eso a la descripción, al comentario, motor. Bien, sabemos que vamos a tener dos interruptores. Dentro de las aplicaciones que tiene el Celio, vemos que aquí podemos utilizar entradas digitales. O sea que estas entradas digitales son, en este caso, nuestros interruptores, nuestras señales de entrada. Así que al interruptor 1 le vamos a poner el nombre de marcha. Y al interruptor 2 le vamos a dar el nombre de pare. Bien, ¿qué más necesitamos nosotros para que funcione nuestro circuito? Además de los interruptores. El motor. Bueno, por eso también tenemos que buscar qué salidas tenemos. Bueno, este es la aplicación que tiene dentro del Celio como salidas. Tenemos hasta 9 salidas y, bueno, 10 serían. Pero también vemos que tenemos las opciones de ponerlos en estado activo, en estado en flanco, memorización activa, que sería el set, y la memorización desactivación, que en este caso sería el reset. Pero nosotros lo que solamente necesitamos es que nuestra bobina esté esperando la orden para poder encenderse. Así que llevamos nuestro motor, le vamos a dar un nombre, justamente el que nombramos, que es motor. Vamos a dejar el comentario a la vista y llevaremos los interruptores. Vemos aquí arriba a la derecha que este ojito que da en rojo es porque justamente el circuito no estaría en correcto armado para su funcionamiento. Pero si cerramos la línea así. ¿Qué pasa si yo dejo los contactos de mi interruptor marcha y mi interruptor pare abiertos?
Al accionar marcha, que es de donde de donde viene nuestra alimentación, ¿sí? El par está normalmente abierto, o sea que no va a haber corriente y no va a prender el motor. Entonces, la idea es que el contacto del interruptor pare esté normalmente cerrado. Y veremos por qué al momento que simulemos el programa. Bueno, simulemos el programa. Para simular el programa sabemos que tenemos el icono S o también podemos poner acá modo simulación. ¿Sí? Al poner modo simulación vemos que en la pantalla nos aparece dos ventanas donde dice entradas digitales y salidas digitales. La idea de eso es poder comandar desde ahí nuestro circuito. Y para poder comandarlo tenemos que darle inicio. Y inicio significa apretar el botón Run. Bien, si apretamos el interruptor I1, veremos que la salida Q1 enciende. Y si accionamos el interruptor 2, que era nuestro interruptor de pare, la salida Q1 no está encendida, o sea que para nuestro motor. Bien, en principio sería eso. Podemos darle stop. Vamos a volver a la edición y vamos a guardar este archivo. Bien. Luego de guardado, vamos a pasar a hacer un archivo, ¿sí? Pero con pulsadores, que cumpla la misma función, pero con pulsadores. Bien, como la idea es más o menos lo mismo, que haya interruptores, porque al programar o al hacer nuestro circuito, nuestras señales de entrada y la aplicación que nos da Celio es justamente esta ventana que está acá. Y utilizar, más allá que utilicemos otra visualización de los interruptores y de las bobinas, va a ser la misma, o sea que va a quedar con este mismo desarrollo así. Pero a este archivo vamos a guardarlo con otro nombre y veremos cómo si apretamos el pulsador y lo dejamos de accionar, no prende la bobina. Ya al decirlo ustedes se lo pueden estar imaginando y es así. Entonces la cuestión es llegar de alguna forma u otra a generar que esa bobina quede enclavada y que pueda hacer el circulamiento de corriente y que funcione justamente nuestro motor. Así que vamos a utilizar en principio esta misma parte del circuito, pero vamos a desarrollar otro archivo para que nos quede guardado con otro nombre. Entonces le damos guardar como y le ponemos otro nombre. Marcha pare con pull, que serían pulsadores. Bien, imaginemos una cosa. Si yo aprieto acá, ¿sí? Vamos a ponerle run, así prende la luz. Si yo aprieto ahí con el pulsador y mantengo pulsado, el motor va a estar en funcionamiento. Ahora, si yo dejo de accionar, de estar pulsando, en realidad dejo de pulsar, de apretar, de darle una determinada fuerza al pulsador, nuestra salida no va a funcionar. ¿Sí? Bueno, entonces la idea es que hagamos lo que se hace en el típico enclavamiento eléctrico con contactor. Utilizás los contactos auxiliares o más bien puenteamos, hacemos un paralelo de los contactos auxiliares del contactor a las salidas del interruptor que tenemos aguas arriba de la bobina.
Entonces, si hacemos eso en el circuito, veremos que al accionar el pulsador, queda prendido el motor. Y cuando apretamos el pulsador de pare, se interrumpe el circuito. Así que vamos a generar, a cambiar a agregarle más bien a este circuito los contactos de la bobina. Que eso lo tenemos acá justamente en la ventana esta de salidas. Acá si selecciono dice contacto de Q1. Entonces llevamos eso hasta el interruptor, que era el interruptor marcha, el que estaba aguas arriba de la bobina. Eso lo vamos a ver más adelante con el típico enclavamiento eléctrico como les contaba anteriormente. Vamos a ver un contactor con su electroimán y un pulsador marcha y un pulsador pare donde cumpla más o menos la misma función que esto. La misma función de lo que estamos haciendo en Celio. Simulemos para ver qué pasa. Si simulamos y le damos run al circuito, necesitamos los interruptores y por supuesto que el motor. Los pulsadores, perdón. Si le damos ahí uno, vemos que queda encendido el motor. Acá, enciende la luz. Miren si yo dejo de accionar justamente I1. ¿Sigue funcionando? O sea que queda enclavado el contacto y se da la apertura del motor. Enciende. Ahora vemos qué pasa si yo acciono el pulsador de pare. Se apaga el motor. Es lo mismo. Es lo mismo que el enclavamiento eléctrico. Nada más que lo estamos haciendo en un software de programación para poder cargarlo a un PLC. Y con un aparato tan práctico y prácticamente chico, podemos comandar un motor con una simple programación. Como dijimos anteriormente, iba a haber una parte en la que íbamos a explicar, ¿sí? La parte 2, ¿sí? De la segunda parte, donde íbamos a explicar cómo se daba el enclavamiento con un contactor. Bueno, la idea es que veamos en esta aplicación que tiene Drive, es una herramienta de Drive para dibujar diagramas, se llama Draw, y es bastante útil. Yo lo que hice fue diseñarles un esquema, un diagrama de mando, un esquema de mando eléctrico, en el que por acá, a donde está el cursor, tenemos una bobina. Después tenemos los contactos principales de la bobina, que son normal abierto, y el contacto auxiliar de justamente de esta bobina. En este caso esto es un KM1 que aquí lo tenemos identificado como contactor. Después tenemos un pulsador, como teníamos hoy en la programación en el Celio Soft, que lo hicimos con entradas análogas y entradas digitales, que teníamos justamente un pulsador o un interruptor de marcha, el cual iba a dar marcha a nuestro motor. Después más arriba, con un contacto normal cerrado, tenemos el pulsador de pare que va a ser el que nos va a dar la apertura del circuito y dejaría de funcionar el motor. Bien, la idea de esto era ver a través de un enclavamiento eléctrico, que es el cambio de estado de un circuito, cómo se daba justamente la marcha y el pare del motor. Un enclavamiento eléctrico tradicional con un contactor para hacer encender un motor trifásico o monofásico en este caso. Bueno, los contactos principales son los que podemos conectar para alimentar nuestro motor. Después tenemos los auxiliares que esos vienen para hacer justamente el enclavamiento, pero lo que primero queremos ver es que al apretar justamente el pulsador de marcha, el circuito funcionaría. Pero, como vimos anteriormente ya, al dejar de pulsarlo ya no funciona más el circuito, o sea, no funciona el circuito, no funciona el motor.
el circuito no va a ser cerrado, por lo tanto no va a haber funcionamiento. Bueno, entonces debemos enclavar, hacer un enclavamiento. El enclavamiento hoy era con los contactos de la bobina, ¿sí? Hoy en el desarrollo del circuito en Celio. Utilizábamos los contactos de la bobina, que en este caso los contactos axilares nuestros de la bobina son el 13 y el 14, para hacer el enclavamiento y que se dé justamente la marcha sin que estemos presionando constantemente el pulsador. Bueno, vamos a hacer eso. Llevamos desde este punto acá. Bien. La idea es cerrar el circuito desde el punto 13, ¿sí? Del interruptor marcha, o sea, del pulsador marcha, al contacto auxiliar 13, ¿sí? De la bobina. Y la otra es llevar desde el punto 14, esperemos que vamos, ahí sale la fecha. Bueno, opa, ahí quedó, disculpen. Bueno, vemos que el puente está desde el punto 14 del interruptor marcha, del pulsador marcha, a el contacto auxiliar 14 de la bobina, en este caso. Cuando le damos al pulsador marcha, en este caso, se pega, ¿sí? el electroimán a los contactos normales abiertos a los contactos principales normales abiertos del contactor, lo que hace es que pase tensión y pase la corriente, dejando que el motor se prenda. Entonces, apretamos el pulsador y lo dejamos de apretar y por acá, ¿sí? Sigue fluyendo la tensión. Por lo tanto, se da corriente en la bobina es excitada, el electroimán, hace contactos con los normales abiertos, dejando cerrado el circuito, obteniendo corriente el motor y funcionando. Bueno, la idea era explicar más o menos el enclavamiento tradicional clásico para tener una mejor visión de cómo se da el enclavamiento dentro de la programación del Celiosoft. Pasemos a ver cómo se da el lenguaje BDF, que es el lenguaje de lógica binaria. Vamos a utilizar compuertas para hacer que nuestro motor marche y pare. Volviendo a la programación. Ahora nos toca programar el lenguaje o lógica binaria, más bien. Y vamos a utilizar compuertas en una programación bastante sencilla para que con el cambio de estados generemos una salida que nos encienda el motor y que nos apague el motor. Bien, para salir le damos stop y vamos a editar. Ahora en este caso vamos a desarrollar un archivo nuevo. Si deseamos guardar, le decimos que sí. Con el mismo PLC, con la misma alimentación y con las mismas entradas. Pero en este caso va a cambiar nuestro lenguaje o nuestro tipo de programación, que sería en BDF. Le damos siguiente y vamos a ver algo. Cambió nuestra pantalla, nuestro mapa o nuestro territorio para poder programar. En la columna izquierda van a ver una columna que dice I1, I2, I3. Esas son nuestras entradas digitales. Y en la columna vertical derecha tenemos las salidas digitales, que es ahí donde vamos a colocar nuestro motor. Por eso vamos primero a colocar nuestro motor. Salida. Vemos que cambiaron los iconos. También lo que podemos hacer acá es darle una interacción a la programación y que no quede tan tradicional así. Entonces vamos a elegirle algún loguito y le vamos a dar el nombre motor.
Bien, ya puesto nuestro motor, necesitamos nuestro pulsador o nuestro marcha y también necesitamos nuestro pare. Así que vamos a las entradas, que hoy también se acuerdan que colocábamos como entradas analógicas nuestros interruptores y nuestros pulsadores. Podemos cambiarle también el logo para que quede más, como dije anteriormente, interactivo el circuito. En este caso es nuestra marcha. Y el interruptor 2 es nuestro pare. Bien. Ahora para pasar más precisamente a la programación. Entender que estos pulsadores en este momento están en estado bajo, ¿sí? Están emitiendo un 0, ¿sí? Así que lo que necesitamos en un principio va a ser multiplicar los valores que salga de uno o del otro para obtener una salida alta o baja y encender o apagar nuestro motor. Y la comporta más ideal para eso es nuestra comporta AND. Debemos unir la salida de nuestra entrada con una de las entradas de la comporta AND. Bien, unimos también el motor de extremo a extremo. ¿Qué pasa ahora? Si tenemos una entrada 0, 0, 0 por 0 en la tabla de valor de las compuertas AND, nos daría un valor 0, o sea que no encendería nuestro motor. En el caso de que yo hiciera esta conexión, fijémonos. Si le damos simulación al programa, vemos que tenemos dos valores de entrada off, bajo, bajo o negativas. 0, 0, 0 por 0, 0, a la salida no tenemos nada. No prende porque tiene valor positivo cuando presionamos el pulsador, pero 1 por 0 sigue dándonos un valor negativo a la salida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Negar uno de los pulsadores, que en este caso hay que negar el pulsador pare, para lograr que a la salida de la compuerta AND tengamos un estado alto. Entonces, eliminamos esta línea y negamos la salida con una compuerta NOT. Al negar la salida del pulsador pare, vamos a obtener otro resultado en la salida de la compuerta AND. Fijémonos cómo. Esto depende de la tabla de valor justamente de la compuerta AND, ¿no? Bien, si le damos Run, vemos que ya cambió de por sí la condición que tenía hoy la compuerta NOT, justamente fue la que hizo que el pulsador pare a su salida marque un estado alto, ¿sí? En la entrada de la compuerta AND. Entonces, si pulsamos el pulsador y 1, vemos que el motor funciona. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros al negar justamente la salida del pulsador pare, obtuvimos otro estado a la entrada de la compuerta AND. Y al pulsar el marcha, cambió el estado y se volvió también un estado alto. Y en la tabla de valor de la compuerta AND nos dice que si multiplicamos 1 por 1, estado alto por estado alto, nos va a dar en la salida un valor de estado alto, un valor positivo, 1.
Eso quiere decir que encenderá nuestro motor. Ahora vemos si presionando el botón de pare, ¿sí? El pulsador de pare, cambia la orden o cambia la entrada de la comportable y a la salida tenemos una salida negativa. O sea que nuestro motor debería de apagarse. Vamos a ver. Bien, pasa eso. Bueno, eso es lo que queremos que pase en una programación en Celio, justamente para poder hacer encender y poder apagar un motor. Si les gustó el tutorial, pónganme me gusta y bueno, cualquier cosa estoy a las órdenes para que puedan decirme las fallas que tenga y las cosas que podamos mejorar. Estamos para mejorar en conjunto. Saludos. La historia es mucho más clara y tiene también sentido. La tierra se está quitando de encima al peor enemigo. Vienen los 4 jinetes cabalgando, vienen digo. Agua, tierra, fuego y aire